Listo, buenas tardes, jóvenes. Continuando con las clases de psiquiatría. En esta ocasión vamos a tratar de entender de manera general qué pasa con los otros grupos de trastornos fuera de la psicosis, fuera de la depresión. En general, lo que tenemos en neurobiología, es decir, vamos a hacer una aproximación que profundizaremos, claro, estrictamente en el segundo parcial, donde vemos los trastornos mentales. A efectos, sigamos entendiendo que a la hora de hablar de las enfermedades mentales, pasa exactamente lo mismo que en las otras especialidades médicas, en torno al hecho de que debe haber este perfil nosológico, es decir, una estructura anatómica implicada, con un correlato fisiológico, un factor patógeno que provoca una fisiopatología y por tanto signos y síntomas, ese cuadro clínico que nos lleva al diagnóstico, ¿verdad? Previo al gran proceso del diagnóstico diferencial, los diagnósticos probables, etc. Y sobre esa base, prescribir el tratamiento farmacológico, pero lo bonito de esto es cuando uno es profesional y prescribe un fármaco, entiende el por qué razón el mecanismo de acción del fármaco corrige el defecto fisiopatológico que provocó la sintomatología. Y aprovechamos a hablar de los trastornos de ansiedad y básicamente la neurobiología implícita ahí en su etiopatogenia, manejando el trastorno de ansiedad que acompaña a las adicciones, porque cuando se genera una dependencia a una sustancia, sea esta legal o ilegal, el tema es que hay dos fenómenos curiosos en el cerebro que sobre todo acontece con los cuadros crónicos de adicciones. El primer fenómeno es tolerancia. Ustedes ya vieron farmacología y saben que eso implica que el sistema nervioso del afectado cada vez es susceptible de consumir cantidades mayores, crecientes de las sustancias. Es decir, adictos que empiezan consumiendo 0,5 gramos de heroína y luego consumen 1 gramo, 1,5 gramos, 2 gramos, 4 gramos, en cualquier tipo de drogas. Y el otro gran fenómeno es que cuando ya hay la dependencia física y el individuo no le da al cerebro la droga, el cerebro desarrolla un síndrome de abstinencia, que no es otra cosa que un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y por tanto, vincularemos en esta clase así una foto macro de las adicciones, del fenómeno de la abstinencia, entenderemos su neurobiología y por último daremos allí unas pistas del tratamiento ansiolítico. El problema de las adicciones, jóvenes, el problema de las drogas es multifacético, ¿no? Se lo puede observar desde muchos puntos de vista, ¿no? Ustedes son testigos como a diario en las noticias sale que la policía incauta toneladas de drogas y luego los implicados en ese proceso van a prisión. Sin embargo, el hecho de la pena, de privarlos de la libertad, ¿ha disminuido la presencia del narcotráfico? Pues no, ¿verdad? A pesar de todo, en todas las ciudades siempre se conoce los barrios, las zonas donde se consigue drogas. Y hay todas estas situaciones extra materia, ¿no? Más bien la parte social que acompaña al fenómeno de la drogodependencia, que por más que aumenten las penas,
sigue habiendo la disponibilidad de las drogas. Y más que la disponibilidad de las drogas, que es una variable, la otra variable es que hay personas que demandan ese tipo de drogas y por eso es que existen en el mercado. La idea es que nosotros entendamos en esta clase que el problema de las drogas no va a desaparecer nunca porque la conducta humana no va a desaparecer nunca porque para que desaparezca la drogodependencia pues tiene que extinguirse el hombre. Así de fácil. Hay un experimento muy famoso, que está en el YouTube, es una representación gráfica, ¿verdad? En donde en el laboratorio se le pone a esta ratita este dispensador y ella aprende que aplastando el dispensador le cae su comida. Solo está este dispensador, no está este otro. Y claro, aplasta la palanquita, le cae la comida, come, hace la siesta, vuelve, aplasta y pasa su vida, ¿verdad? Pero luego, en la investigación se le pone este otro dispensador con una droga, digamos cocaína, y la ratita, claro, aplasta el dispensador de cocaína, le cae cocaína, ¿y ustedes qué creen que pasa? Simple y sencillamente, la rata se olvida de aplastar el dispensador de alimentos y solo vive aplastando el dispensador de cocaína. Hasta que muere. Imagínense ustedes en este ejemplo el poder adictivo de la sustancia. Y por supuesto es lo que se ve lastimosamente, aparte de todas las herramientas de tratamiento, todavía existe un subgrupo de pacientes adictos que no responden a ningún tratamiento y finalmente pues mueren en el contexto de la dependencia, ¿no? De cualquier manera. Así las cosas, hablar de los trastornos de la ansiedad es hablar del GABA. Ya lo habíamos mencionado antes en las clases anteriores. Y es conocido el GABA como el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso central. Es decir, así como el glutamato es el neurotransmisor por excelencia, excitador por excelencia, el GABA es el neurotransmisor inhibidor. Y vimos en las clases anteriores la capacidad que tienen estos dos circuitos de neurotransmisión de neuromodular la liberación de neurotransmisores, dependiendo de los requerimientos del organismo. Es decir, el organismo necesita dopamina en un circuito específico, va la interneurona glutamatérgica, estimula el núcleo en donde se sintetiza ese neurotransmisor y produce la liberación. Y cuando ya están satisfechos sus requerimientos, desaparece la inervación glutamatérgica y viene la GABAérgica e inhibe la liberación del neurotransmisor. Entonces hay allí la compensación fisiológica y las funciones mentales pues se desarrollan con normalidad de acuerdo a esos patrones neurobiológicos. Vimos incluso cómo interactúa el sistema excitador, el glutamatérgico, estimulando el sistema GABAérgico para que cumpla su función inhibitoria, en el caso que vimos de la clase primera, en el sentido de la liberación de la dopamina, que es un ejemplo, ¿no? En general eso pasa, hablábamos en la sustancia negra, en el área tegmental ventral, que son los núcleos que reposan en el mesencéfalo, donde se libera dopamina, se sintetiza la dopamina y se libera.
Pero ese mismo fenómeno acontece en los núcleos del RAFE, en el bulbo raquídeo, donde se sintetiza serotonina, y también en el locus ceruleus, donde está en la protuberancia, donde se sintetiza noradrenalina. Por tanto, en este primer esquema general, cuando nosotros vamos ya a haber hablado en términos generales de la psicosis, de los antipsicóticos y su mecanismo de acción, de la depresión, claro, y de los antidepresivos, así de una manera general, pues ahora vamos a entender el otro gran grupo de trastornos que realmente son un problema de salud pública, los trastornos de ansiedad. Y para ello nos metemos también aprovechando un poco, hablar de adicciones, asimismo generalidades, esto no es más que una introducción. Y de esa manera, por supuesto, entenderemos el síndrome de abstinencia, que es un trastorno de ansiedad, y entenderemos por qué acontece este fenómeno de la ansiedad y su correlato clínico. Entonces, y luego el tratamiento es básico conocer, e incluso en la etiopatogenia es básico conocer, sobre todo el receptor GABA-A, el receptor GABAérgico tipo A. El GABA tiene dos tipos de receptores, A y B. El GABA-A es el que predomina en el sistema nervioso, en la sinapsis. Y entenderemos por qué nosotros queremos desde ahora destacarlo. Desde ahora destacarlo. Entonces, se reconocen, jóvenes, 3 vías causales de la adicción, en las que los factores de personalidad quizás es el factor determinante, desencadenante, para que un individuo sea preso de las drogas. El primer factor, jóvenes, es la vía de la desinhibición del comportamiento. Sucede que efectivamente existen un sinnúmero de personas que no tienen capacidad de iniciar una conversación, de hacer vida social, y entonces cuando prueban, por ejemplo, alcohol, descubren que bajo los efectos tóxicos del alcohol, pues se vuelven súper sociables. O en el caso de la marihuana, que cuando consumen marihuana se vuelven súper divertidos, ¿verdad? Se ríen, se llama el afecto ovoide. Es un afecto pueril que se ríe por lo mismo, ¿no? La marihuana causa la risueña, que le dice. Entonces, la vía de la desinhibición de comportamiento y estar en ese estado, que no lo está cuando pasan los efectos de la droga, pues al individuo es una de las vías, ¿no? O sea, le gusta estar conectado con ese nivel de euforia o de cambio en su comportamiento, que no lo tiene cuando, por supuesto, no estaba bajo los efectos de la droga. La otra vía es quizá la más importante, la vía de la reducción del estrés y la ansiedad. Claro. Todo el mundo sabe que existe como un patrón cultural del consumo de alcohol. La gente trabaja de lunes a viernes sabiendo que el viernes, el sábado no tiene que trabajar, y que el viernes, pues en la noche siempre es la reunión social en donde la gente pues consume alcohol. Esto quiere decir que de lunes a viernes, en los aspectos de trabajo, de la vida cotidiana, sin duda alguna, se generan niveles de estrés. Y claro, hay gente que no solamente tiene estrés laboral, sino que llega a la casa y tiene un estrés familiar, porque existen las dinámicas familiares patógenas. En definitiva, el sistema nervioso del individuo responde a los estresores del medio con estrés. Y el estrés es la puerta de un síndrome ansioso. De hecho, ya se reconoce el estrés como un subtipo de ansiedad, ¿no? Y para otros, estrés y ansiedad es exactamente lo mismo. Pero cuando la gente consume alcohol o cuando la gente consume drogas, cualquier tipo de drogas,
incluso el tabaco, claro, se produce una relajación. Claro. Y estamos hablando de lo normal, pero existen trastornos de ansiedad que están vinculados con efectos genéticos. Hay familias de ansiosos, en donde desarrollan, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada o desarrollan un trastorno de pánico. En fin, cualquiera de esas circunstancias, un paciente panicoso descubre que tomando alcohol pues, no le da la crisis de ansiedad, o tomándose una benzodiazepina. Claro, las benzodiazepinas pues a la larga generan pues tolerancia, abstinencia, y son adictivas. Por eso se prescriben siempre a través de recetarios especiales. Entonces, esta es una puerta de entrada. Entonces, el individuo no se da cuenta cuando ya pasa de la dependencia psicológica a la dependencia física y necesita pues tomar la medicación siempre o consumir la droga siempre. Y por último está la vía de la sensibilidad de la recompensa, es decir, los efectos placenteros de las drogas. Todas las drogas generan una sensación de bienestar, ¿no? De placer, de euforia, de buen estado de ánimo, de incremento de la energía. Incluso, claro, acompañado de este placer, la ausencia de ansiedad y de dolor, como en el caso de la heroína, que es un morfino símil, claro, hace que todo este complejo determine el problema social que vivimos de las drogodependencias. Como una anécdota, cuando yo era estudiante del pregrado, el psiquiatra que nos dio psiquiatría y a la hora de adicciones, descalificaba el hecho de que muchos adictos dicen que cuando consumen drogas, también estamos hablando en 1994, 95, no se conocían, no había pues, la resonancia magnética en esa época, y no se conocía, en definitiva, la neurobiología del cerebro como la conocemos ahora. Pero él afirmaba de que cuando venía un adicto y decía, no, yo fumo marihuana porque cuando fumo marihuana, llego a casa, estamos hablando de un adolescente de 16, 17 años, el consumo de drogas inicia siempre en adolescencia. Y ya llego a la casa y llego y ya no me duele, ya no siento esa molestia, esa depresión, cuando veo que mi padre, pues, golpea a mi madre o nos grita. Claro, es decir, le produce un estado de desconexión con los problemas. Y entonces él decía, el profesor Camino, era apellido, él falleció ya, era un alto directivo del concepto en ese tiempo, manejaba el Consejo a nivel nacional, que no, que efectivamente eso es una manipulación de la ley. Hoy sabemos que es verdad, ¿no? Que definitivamente el consumo de drogas provoca un bloqueo de la ansiedad, un bloqueo de la depresión. Y mucha gente, como vemos aquí, consume drogas como ansiolíticos y antidepresivos. Por tanto, jóvenes, existe la vía mesolímbica, que la habíamos conocido en la psicosis, pero es la misma vía que se llama la vía de la recompensa. Todas las drogas de abuso y de uso legal, lo que generan es la activación del circuito de la recompensa, es decir, desde el área tegmental ventral se libera dopamina al núcleo accumbens y este está acompañado efectivamente de una sensación de gratificación. Se llama por eso el circuito de la recompensa, ¿verdad? Y entonces miren, en esta diapositiva tenemos una sinapsis normal, es una sinapsis dopaminérgica, una primera neurona, entra el calcio, la vesícula sináptica se une a la membrana presináptica, el fenómeno de exocitosis y libera dopamina, que luego se une a su receptor posináptico y finalmente la dopamina es recapturada. Y ese es el ciclo fisiológico de la neurotransmisión en general, ¿no? En este caso la dopaminética. Pero si nosotros jugáramos al hecho de decir
encontrar 7 diferencias entre esta diapositiva y la de acá. Esto sucede en el circuito mesolímbico. Encontraremos claramente que la gran diferencia es que acá hay un aumento en la cantidad, ¿verdad?, de las moléculas de dopamina en la brecha sináptica. Y por tanto, esta segunda neurona, ¿verdad?, está expuesta a la sobreexcitación. Es decir, aquí ya no hay un patrón fisiológico. Y vemos aquí el factor patógeno, una molécula de cocaína. Estamos conociendo el mecanismo de acción de la cocaína. ¿Qué hace la cocaína? Bloquea el autorreceptor que permite la recaptura de la molécula hacia la primera neurona. Y al no haber la recaptura, pues evidentemente la consecuencia lógica es un aumento en las concentraciones de la dopamina en la brecha sináptica. Esto, en la vía de la recompensa, es placer. Es sensación de gratificación, es sensación de bienestar, es sensación de euforia, es sensación de desconexión con la realidad, es analgésico, es el paciente que dice que llega a la casa y ya no le importa que el padre esté pues pegándole a la madre, y que desde niño que pasaba eso ya se ponía muy asustado y lloraba. Ahora no, ahora no. Y por tanto, como ustedes observan, hay una ruptura de constantes fisiológicas, al igual que lo que pasaba con el ejemplo de la lesión arterial. Y esto, pues evidentemente, reconociendo el factor patógeno, la fisiopatología, se acompaña de un cuadro clínico. Las drogas, por tanto, por ejemplo, la cocaína produce un síndrome psicótico delirante, paranoico, ¿verdad? El cocainómano pues ve que todo el mundo lo sigue, ve que todo lo que pasa es policía, se asusta, ¿verdad? Y es decir, son síntomas parecidos a la esquizofrenia, a la psicosis de la esquizofrenia, ¿no? Es una psicosis tóxica. Y por tanto, claro, al igual que de lo que hablamos, hay un diagnóstico de un episodio psicótico tóxico por consumo de cocaína, y se da un antipsicótico, la risperidona, que bloquea los receptores dopaminérgicos posinápticos, y en consecuencia, por mucha dopamina que haya, la segunda neurona no es sobreestimulada y hay pues remisión de la sintomatología que se, que se presentó, ¿verdad? Otras drogas son alucinógenas, no en todos los pacientes, pero la marihuana provoca alucinaciones, sobre todo los que tienen el gen de la esquizofrenia. Hay una discusión muy fuerte de toda la vida sobre la legalización de la marihuana, y otros que dicen que sabemos que efectivamente la marihuana en los individuos que tienen una vulnerabilidad genética, ¿sí?, un gen de la psicosis, pues la marihuana activa ese gen y convierte a ese paciente ya en un paciente psicótico. Por tanto, de esta manera, procuramos conocer el kit del asunto de las adicciones. Esto es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos una sinapsis dopaminérgica, una primera neurona y una segunda neurona, la liberación de dopamina normal, y estamos viendo que lo que decíamos hace un rato, cuando ya el organismo ha satisfecho los requerimientos fisiológicos en torno a las cantidades de la sustancia que necesita en la brecha sináptica, viene una interneurona GABAérgica, libera GABA, el GABA se une a su receptor GABAérgico, un heteroreceptor GABAérgico en la membrana presináptica, dopaminérgica, y genera un potencial posináptico inhibitorio que hace que esta primera neurona deje de liberar dopamina. Fisiológico, normal. Acá lo mismo, observamos en cambio un factor patógeno, una sustancia extraña en la fisiología del cerebro, heroína, ¿verdad? O morfina, opiáceos en general, y vemos que el receptor opiáceo, el
receptor Mu, ¿verdad? Al recibir su ligando, esta molécula de droga, genera un potencial posináptico inhibitorio que hace que la neurona GABAérgica se inhiba de liberar GABA y en consecuencia ya no hay pues quien frene la liberación dopaminérgica. A este fenómeno se lo conoce como el fenómeno de la inhibición de la inhibición. Claro, porque aquí tenemos el caso de la inhibición GABAérgica y acá tenemos el caso de la inhibición de la inhibición GABAérgica. El resultado es el mismo. Vean, aumento en las concentraciones de dopamina en la brecha sináptica y el correlato de la recompensa y de la gratificación del estado tóxico de las drogas. Esta diapositiva me gusta mucho porque me hace, recuerdo, esta fotito me la robé de un libro de uno de los profesores cuando hice en España una subespecialidad en patología dual. Aquí nosotros tenemos una primera neurona, esta es noradrenérgica. Tenemos una segunda neurona, un circuito noradrenérgico. Y tenemos efectivamente que en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Se liberan, en este ejemplo, 2 moléculas de noradrenalina. Lo cierto es que existe lo que se llama una regulación por inhibición. Y esto sucede en el núcleo, en el locus ceruleus, que es la fábrica de noradrenalina, ¿verdad? En la fábrica de noradrenalina, nosotros tenemos opiáceos endógenos. Claro, si tenemos nuestra propia heroína, morfina, son las endorfinas, las encefalinas, ¿verdad? Que son neurotransmisores que se encuentran regulando la liberación de noradrenalina. Cuando existe requerimiento de noradrenalina para cumplir su proceso fisiológico, pues el circuito de los opiáceos endógenos no actúa, ¿verdad? Y en consecuencia se libera noradrenalina. Esto entonces está diciendo que sobre el locus ceruleus, efectivamente, los opiáceos endógenos están regulando la liberación de noradrenalina. Es un freno porque se liberaría mucha noradrenalina. La noradrenalina es el neurotransmisor implicado en la crisis de ansiedad. Entenderemos por qué en su momento, pero tiene que ver con la actividad simpática, con el sistema nervioso simpático, cuyo neurotransmisor en la segunda neurona es la noradrenalina. Y sabemos que el simpático, en general el sistema nervioso autónomo, junto al parasimpático, inervan, o sea, como característica del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El músculo liso, todo el músculo liso, el estriado, y además, por supuesto, el aparato endocrino, prácticamente su mayoría. Esas son las dianas en donde interviene la inervación simpática y parasimpática. Cuando se libera mucho noradrenalina, efectivamente los receptores beta-adrenérgicos provocan taquicardia. Y la taquicardia es uno de los primeros efectos de la ansiedad. La sudoración se explica por la inervación simpática a nivel de las glándulas sudoríparas, la sensación de ahogo, por supuesto que es otro de los síntomas de ansiedad, por los fenómenos de broncoconstricción. En fin, esa es la clínica de la ansiedad. Esa clínica de la ansiedad que viene a diario a la consulta nuestra
en muchos trastornos, pero que en la práctica, ahora que estamos hablando en esta primera foto general de ansiedad, lo vamos a entender así. Es decir, y en ocasiones, evidentemente, los individuos no afectos de ansiedad, lo que tienen es un buen sistema opiáceo de control de estas sustancias. Entonces, jóvenes, aquí tenemos el opiáceo endógeno, que está regulando por inhibición en el locus ceruleus la liberación de noradrenalina. Insisto, es un freno y es lo que se llama el efecto control. Acá, en esta segunda diapositiva, nosotros estamos viendo que el individuo ha consumido un opiáceo exógeno, llámese heroína, llámese morfina o llámese cualquier medicamento opiáceo. Al entrar el opiáceo en el sistema nervioso central, ¿qué pasa con los opiáceos endógenos? ¿Se siguen produciendo los opiáceos endógenos? ¿O ya no se producen los opiáceos endógenos? Pues el cerebro es inteligente. Si dice, oh, ya tengo opiáceo, entonces yo ya no sintetizo el opiáceo endógeno. Que por otro lado, aparte de la función que tienen los opiáceos endógenos de frenar la liberación de noradrenalina, pues también son los analgésicos naturales que tenemos, ¿verdad? El umbral del dolor, cuando sobrepasa, es que ya viene el dolor, pero nosotros tenemos nuestros analgésicos endógenos naturales, que son los opiáceos endógenos. Y por eso es que los opiáceos, los fármacos opiáceos son analgésicos, definitivamente. Lo cual sugiere que efectivamente tienen una carga más intensa de efecto terapéutico, de efecto biológico sobre el sistema nervioso central como analgésico. Pero digamos que el individuo consume heroína, la acción del cerebro es la lógica, se bloquea la síntesis de los opiáceos endógenos y los opiáceos exógenos comienzan, ¿verdad?, a comandar las funciones de los opiáceos endógenos, entre ellas el freno a la liberación noradrenérgica. La noradrenalina es el neurotransmisor de la ansiedad. Recuerden, no. Entonces, ya sabemos que los opiáceos exógenos tienen mayor intensidad en el efecto fisiológico de este freno. Acá se liberaba 2, acá se pone el ejemplo de que solo se libera 1. Pero además, los receptores posinápticos noradrenérgicos, como ustedes ven, comienzan a aumentar la sensibilidad. Pero al no haber noradrenalina, no hay ansiedad, hay relajación, no hay dolor, porque la noradrenalina también es parte de la neurotransmisión del dolor. Y el individuo comienza a consumir, por los efectos placenteros de la sustancia, la heroína quizás es la droga reconocida como la más adictiva de todas, ¿no? Y al comandarlo, pues no solamente provoca una disminución de la liberación, sino una avidez marcada de los receptores posinápticos que incluso aumentan en número, ¿verdad? Como fenómeno compensatorio. Y esto entonces se mantiene por semanas, por meses, por años. El adicto pues ya ha vendido todo, el adicto lo han botado del trabajo, el adicto lo ha dejado la mujer. Y entonces el adicto quiere pues definitivamente dejar de consumir. Dice, ok, la droga me ha hecho mucho daño y yo dejo de consumir. ¿Cuál es el resultado a nivel cerebral? Ya no le damos el opiáceo exógeno, deja de consumir. El cerebro tiene bloqueado el fenómeno de síntesis y liberación de los opiáceos endógenos. Se ha olvidado el cerebro de producir esto. Y en consecuencia, evidentemente, ¿qué pasa con la liberación
de noradrenalina si ya no hay freno alguno, ni el opiáceo endógeno ni el opiáceo exógeno? Existe una eyección masiva de neurotransmisión de noradrenalina y, por supuesto, un aumento portentoso en la neurotransmisión noradrenérgica, cuyos receptores, como ustedes ven, cada vez están más ávidos. Esto es lo que provoca el famoso síndrome de abstinencia a opiáceos, que es un trastorno de ansiedad mayúsculo, pero que además se acompaña de otro. No sé si ustedes hayan visto en la... Qué pena que aquí no se haga práctica, ¿no? Porque casi siempre estamos recibiendo a pacientes heroinómanos que dejan de consumir y vienen más que con un trastorno de ansiedad, que sí está sudoroso, con calofrío, con taquicardia, que se agita, ¿verdad? No puede respirar, se ahoga. Pero el síntoma que acompaña a este famoso síndrome de abstinencia de opiáceos es el dolor, ¿verdad? Dolor de huesos, dolor sin ningún tipo de justificación. Porque a nosotros nos duele, si vamos a un partido de fútbol, nos duelen los músculos inmediatamente. Acá no, acá duele hasta el pelo, y realmente el sufrimiento del adicto es sin duda muy marcado. Entonces, allí tenemos que aplicar los protocolos del tratamiento de la desintoxicación opiácea, que lo conoceremos en su momento. Pero en la clase de ahora, la idea es que nosotros entendamos que este fenómeno de la heroína, de los opiáceos, ¿verdad?, es quizás el que grafica más claramente, porque esto pasa con todas las drogas. Nosotros tenemos nuestra propia marihuana en el cerebro, la anandamida con su efecto fisiológico. Tenemos nuestro propio alcohol. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, este neurotransmisor, es nuestro alcohol, por supuesto. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Pues es un agonista GABAérgico. Abre los canales de cloro, lo que hace el GABA, y produce hiperpolarización. Decíamos que las drogas, todas las drogas, en definitiva, por una vía, por otra vía, un mecanismo u otro mecanismo, lo que provoca a nivel del sistema nervioso es una hiperpolarización, lo cual pues quiere decir sin ansiedad, ansiolisis, sin estrés, sin dolor, claro, y por supuesto entonces un estado placentero. En general, ¿no? Es decir, se consume marihuana, entonces el cerebro dice, no, pues ya tengo el cannabis, entonces la marihuana endógena, la anandamida, dejo de producirlo. Y en general, el mismo proceso que estamos viendo acá con la heroína se cumple. Lo mismo con el alcohol. O sea, el heroinómano tiene que consumir heroína todos los días, porque si no, inmediatamente el síndrome de abstinencia y el dolor fuerte sobreviene. Entonces, los adictos comienzan a consumir drogas ya no por placer, sino que comienzan a consumir drogas como medicación. El fenómeno de la automedicación, que, bueno, nosotros vemos esto casi a diario, lo entendemos bastante bien, la dependencia física. Porque si no hay la droga, viene el trastorno de ansiedad, y eso es mortal. Si ustedes ven, la mayoría de esos muchachos que andan en moto, que van con un cuchillo, y que te ponen y te llevan cartera, $5. Vimos un policía alguna vez que mató a un taxista por robarle $3 o $4, ¿verdad? Un crimen que se hizo muy famoso en YouTube. Pues, ¿qué creen que van a hacer? Pues esos pillos que vienen, que asaltan ahí, están en el síndrome de abstinencia y lo que necesitan es la droga y les importa un comino. Entonces, los problemas sociales de esto es punto aparte, pero en este momento lo interesante es que ustedes un poco comprendan los conceptos de la automedicación, que vean a los adictos como dependientes físicos y que utilizan la droga como medicina, porque ya no les genera placer. Incluso hay muchos adictos que consumen de manera aversiva, es decir, están consumiendo y están pues renegando, están ya hartos, ¿no?, de ese fenómeno. Otros no, pero en todo caso hay personalidades y personalidades. Entonces,
lo que mencionábamos, definitivamente, por una o por otra vía, las sustancias adictivas lo que provocan, en definitiva, es un potencial posicionamiento inhibitorio, un fenómeno de hiperpolarización, y al estar la célula hiperpolarizada, hay una salida masiva de potasio. Ustedes saben, también está en el interior de la membrana, ¿verdad? Es endocelular las concentraciones de potasio, pero de carga positiva, pues sin embargo, la presencia de potasio es muy fugaz. Recuerde que la bomba de sodio saca sodio y mete potasio. Entonces, en la hiperpolarización no se necesita, sino nada, se abren los canales de potasio y el potasio sale porque está negativo. Hay una entrada masiva de iones cloro, lo cual aumenta la carga negativa al interior de la célula, y en consecuencia se detiene la transmisión del impulso nervioso. El impulso en heroína se acompaña de un fenómeno. Se inhibe la apertura de los canales de calcio de voltaje. Ustedes saben que en la sinapsis, la primera neurona, evidentemente, libera el neurotransmisor previa a la entrada de calcio. Si no entra calcio, no hay la orden para que la vesícula sináptica viaje hasta la membrana presináptica, funda su membrana y haga la exitosis. Y al nosotros tener, es tan significativo, quizás los opiáceos es el ejemplo más claro de dependencia y de adicción, porque esto no pasa con la cocaína, por ejemplo, no pasa con la marihuana, no pasa con el tabaco. Es decir, en heroína, la hiperpolarización es tan poderosa que se permite actuar sobre la primera neurona, bloqueando la entrada de calcio y por tanto eliminando la liberación del neurotransmisor y por tanto se detiene la neurotransmisión. Y por lo menos en el alcohol, ustedes ven el alcohólico, o inclusive en el alcoholismo social de los viernes, vemos que mucha gente se queda dormida, pues, mientras la otra gente sigue tolerando más cantidad de alcohol. El tratamiento de la ansiedad, hay fármacos ansiolíticos, benzodiazepínicos, o sea, las benzodiazepinas, y hay fármacos ansiolíticos no benzodiazepínicos. Como las benzodiazepinas son, pues, digamos, el kit del trabajo para los trastornos de ansiedad, sin duda, pero hay que saber manejarlas, lo aprenderemos en su momento. Las benzodiazepinas se caracterizan en su estructura química por tener un primer anillo hexagonal, se llama benceno, y tiene un segundo anillo hectagonal que se llama acepínico. Sucede que sobre este anillo acepínico, en el carbono 1 y en el carbono 4, ¿verdad? Se insertan dos átomos de nitrógeno. Y por eso este anillo acepínico se convierte en diacepínico. Y ahí viene el nombre de benzodiazepinas. Hay algunos grupos de benzodiazepinas, los más importantes de alguna forma, o los más famosos, son las denominadas 1,4 benzodiazepinas, por el hecho de que en el anillo acepínico, en el carbono 1 y en el carbono 4, pues se ligan dos átomos de nitrógeno. Pero también es cierto que en ocasiones este segundo átomo de nitrógeno se une en el quinto carbono y en ese momento ya no es una familia del grupo de las 1,4 benzodiazepinas, sino de las 1,5 benzodiazepinas. Es exactamente este ejemplo. Además, por último, en otras ocasiones, sobre el anillo diazepínico, se une un tercer anillo que se llama el anillo triazolo. Y hay un tercer grupo de benzodiazepinas que se denominan casualmente
triazolo benzodiazepinas. Los que conocen algo de farmacología, pues tienen que haber escuchado el nombre de triazolán, ¿no? Que es una triazolo benzodiazepina. Por tanto, las benzodiazepinas se clasifican según su estructura en 1,4 benzodiazepinas, en 1,5 benzodiazepinas y en triazolo benzodiazepinas. Cualquiera de estos grupos puede tener una vida media larga, una vida media intermedia y una vida media corta. Entonces se los llama benzodiazepinas de acción larga, de acción intermedia, de acción corta. En el grupo de las 1,4 benzodiazepinas, por ejemplo, la benzodiazepina más famosa, sin duda, y muy utilizada también en la práctica médica, es el diazepam. El diazepam tiene en promedio una vida media de 60 horas, imagínense, más de 2 días. En las 1,4 benzodiazepina, el ejemplo más importante de una benzodiazepina de este grupo es el clonazepam, que sin duda se vende mucho más que el diazepam, ¿verdad? Y en los de acción corta, 1,4 benzodiazepina, esto en menos de 24 horas, menos de 6 horas, está el lorazepam. En los 1,5 benzodiazepina de acción larga está el famoso ketazolam, el famoso ansietil, de calmar la ansiedad, ansietil, y el clobazam. En las triazolo benzodiazepina, aquí está la benzodiazepina más usada por los médicos generales. Es una triazolo benzodiazepina de acción intermedia, dura entre 12 a 24 horas su vida media. Está el alprazolam. Y finalmente, hay unas triazolo benzodiazepinas que son de acción ultracorta. Está el famoso midazolam, que se utiliza incluso en anestesia, ¿verdad? Para la relajación. Y evidentemente el famoso triazolam. Entonces, jóvenes, de esa manera nosotros tenemos ya una primera impresión sobre pues, lo que queremos enseñar. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas, independientemente que sean 1,4, 1,5, de acción larga, de acción intermedia, lo que sea, es único. Son agonistas GABAérgicos. Es decir, la propia acción del alcohol es igual a las benzodiazepinas. Por eso, esto no es conocido incluso para las famosas dulces sueños. Cuando pues, van ahí los famosos, ¿verdad?, conquistadores a la discoteca y por ahí hay 2 chicas que se le ríen, entonces muy bien, se hizo la noche, llegan tomando, en algún momento le ponen unas gotitas de clonazepam y con el alcohol se potencializa el efecto sobre el canal del cloro, porque lo que hacen las benzodiazepinas, al igual que el alcohol, es abrir el canal de cloro para que ingrese cloro de manera masiva y exista la hiperpolarización, que finalmente es sinónimo de ansiolisis, de sedación y de hipnoinducción, de sueño. Entonces, ese es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Aquí les traigo a colación un tratamiento de desintoxicación, en este caso un paciente alcohólico que llegaba a consumir hasta 45 Vs al día. Las V significa unidad de bebida estándar. Es un parámetro introducido por la OMS. Cada licor tiene por litro, tiene su cantidad de Vs. Pero en definitiva, cuando el alcohólico es una dependencia física. No hay alcohol, desde el punto de vista de las adicciones, que no tome todos los días. Tiene que tomar todos los días, porque de lo contrario sobreviene el síndrome de abstinencia y hasta convulsiones, ¿verdad? Entonces, el fármaco utilizado casualmente para la desintoxicación alcohólica es el diazepam. En este caso, el paciente inició tal fecha,
y le dábamos 80 miligramos en 24 horas. La tableta de diazepam viene en presentaciones de 5 y 10 miligramos, ¿verdad? Entonces, se le daba 20 miligramos cada 6 horas. Y por supuesto, tomaba 80 miligramos, menos 3, 4 días, luego se le daba 70, luego 60, y así, de esa manera se va desintoxicando. Hay un tratamiento muy famoso allá, son unas cápsulas que se llaman unidades de desintoxicación. Estas cápsulas contienen un placebo y diazepam. Entonces, claro, se hace la UDH con 20 miligramos de diazepam y el primer día tomará cada 6 horas, 3, 4 días, luego pues se le baja a una de las tomas, puede ser la del mediodía, ya no se le pone 20 miligramos a una, se pone más placebo y apenas 10 miligramos. Entonces, toma los 70 miligramos, 3 o 4 días, se quita de otra, y ya toma 60 miligramos, y así día a día, para que el cerebro, que se acostumbró a ya no producir GABA, porque ya le damos alcohol, comience entonces el desbloqueo en los circuitos GABAérgicos y tome el comando, una vez más, de la apertura de los canales de cloro. Y además esto es interesante porque el adicto lo que ve es una cápsula verde que al final, ya después de 15 días o 3 semanas de tratamiento, ya no tiene diazepam, sino puro placebo, y el paciente está desintoxicado. Es la base de los tratamientos de desintoxicación. Entonces se daba algo de ácido fólico, algo de vitamina, lo típico, algo de un anticonvulsivante, porque efectivamente en los pacientes alcohólicos que dejan de consumir, pues hacen crisis convulsivas. Nosotros hemos visto con mucha pena cómo en clínica de adicciones llegan los pacientes adictos, y cuando ya nos llaman es porque se están en estatus epilépticos, ¿verdad? Los vivenciales dicen, no, si no necesita medicina, ¿cómo va? Vamos a darle una droga, está dejando una droga por otra droga, en fin. Y prácticamente en la crisis convulsiva con todo lo que, ¿no? Se da un antidepresivo y se da quetiapina, que conoceremos, ¿no? Lo que decíamos de las V, las unidades básicas de bebida estándar, ¿verdad? Cada V supone entre 8 a 13 gramos de alcohol puro. Entonces, evidentemente, también se conoce la cantidad. Por ejemplo, un litro de vino tiene 10 V, un litro de cerveza tiene 5 V y un litro de whisky tiene 40 V, ¿verdad? Cuando ya pasa por encima de las 40 V diarias un alcohólico, pues el tratamiento debe iniciar con 80 miligramos. Pero si es un paciente alcohólico que consume apenas 10 V, pues es suficiente comenzar con 40 o 30 miligramos de diazepam. Bien, entonces, estamos iniciando el curso de psiquiatría, claro está. Nosotros vamos a trabajar muchísimo en las primeras 4 semanas del segundo parcial sobre las patologías más importantes, que son las que debe conocer el médico general: la depresión y su tratamiento, la ansiedad y su tratamiento, la psicosis y las adicciones. Y claro, o sea, entender que en depresión el neurotransmisor involucrado es la serotonina, que en ansiedad es la noradrenalina, en depresión también la noradrenalina, conforme lo vimos en la clase anterior, y en psicosis y en adicciones la dopamina. En esta clase introductoria, entonces, le damos mucha importancia a los receptores de estos neurotransmisores. Saber que los receptores dopaminérgicos son 5. Están divididos en 2 grupos, D1 y D5, y D2, D3 y D4 en otro grupo. La diferencia es que D1 y D5 generan un potencial posináptico excitatorio, mientras que D2, aquí está subrayado porque es el más importante en la psicosis,
¿verdad? Genera un potencial posináptico inhibitorio. Existen 7 tipos de serotonina, de receptores de serotonina, y algunos de ellos tienen subtipos. Entonces, la serotonina es la 5-hidroxitriptamina, por eso se llama 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5, 6, 7 tipos. Pero el receptor 5-HT1 tiene exactamente 5 subtipos de receptores. El 5-HT1A, que lo conocimos en una clase anterior, aquí subrayado en negrita, que es el más importante, igual que el de 2. El 5-HT1B, 5-HT1D, el 5-HT1E, 5-HT1F. El 5-HT2, ¿verdad? Aquí hay 2 subtipos de receptores importantes también en lo que vamos a trabajar. El 5-HT2A y el 5-HT2C. Están subrayados. En los receptores noradrenérgicos hay alfa y beta. Los receptores alfa predominan en el cerebro y sobre todo el alfa 2. Veremos en su momento por qué. El alfa 2 adrenérgico. Y finalmente, bueno, demencias también deberíamos dar, pero es un cuadro que también nos dan en neurología. El profesor Montalvo, pues, es un lujo de tenerlo de profesor a él, maneja bien. Entonces nosotros omitimos dar demencia, porque en la práctica es lo mismo, pero en la demencia, como ustedes saben, el neurotransmisor implicado es la acetilcolina y los receptores muscarínicos. Hay muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos son los que intervienen en la neurobiología del cerebro y el receptor más importante es el receptor M1. Otros neurotransmisores, el glutamato, el receptor N-metildeaspartato, ¿verdad? El receptor AMPA y el decainato. El más importante es el receptor NMDA. Hablaremos de este bastante. El GABA ya lo vimos. El GABA A, el GABA B prácticamente no lo mencionamos. En la histamina, por supuesto, el receptor H1, que lo mencionamos mucho cuando hablamos en la primera clase de psicosis. Y los receptores opiáceos, ¿verdad? Sobre todo el receptor MU. Entonces, jóvenes, nos encontramos allí en la culminación de esta primera fase